Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Gloria al Señor. Hechos 3:19 dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre, te adoramos, te exaltamos, Dios mío, te glorificamos, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, porque solamente tú te lo mereces. Te pedimos, Dios mío, en esta hora que tú seas obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tú seas fluyendo en nuestro ser, que tú te glorifiques con tu poder, que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, que tú seas fluyendo, Dios. Por favor, direccióname, habla a mi vida, a mi corazón, pon tu palabra en mi boca. Habla a este pueblo, habla a todos los que han de escuchar, Dios mío, esa palabra, por favor, sé tú glorificándote en gran manera. Revienta las cadenas, revienta los yugos, revienta las ligaduras, todo enceguecimiento del enemigo, toda perturbación del enemigo, queda sin poder, sin autoridad. Y te pido, Espíritu Santo, que coloques en cada oyente, Señor, el deseo de aprender tu palabra, y no solamente de aprenderla, sino también de vivirla. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria al Señor. En los últimos meses he estado organizando unos temas acerca del vivir en Cristo, ya que cuando uno se convierte al Señor, por lo general uno queda como desubicado en el caso de que alguien quiera saber qué es lo que a partir del momento debe hacer. Pero hay personas que piensan que hacen la oración de fe y eso es arrepentirse. Otros piensan que hacen la oración de fe y ya arreglaron el problema de sus pecados y pueden entrar al reino de los cielos viviendo de cualquier manera. Y una de las, por así decirlo, preocupaciones que he tenido en estos últimos meses es como ir organizando paso a paso lo que nosotros debemos hacer a partir del momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, y también qué debemos ser, porque les recuerdo que una cosa es hacer y otra cosa es ser. Hay personas que hacen sin ser, pero cuando nosotros somos, hacemos. Espero que ustedes entiendan esto, que parece un trabalengua, pero creo que no lo es. ¿Alguien no entendió? Repito el trabalengua. Llegamos muchas veces a los pies de Cristo, ¿verdad? O hacemos la oración de fe y comenzamos, como en mi caso, a tener ciertos cambios, pero que son cambios externos. Y cuando tenemos cambios externos, solamente hacemos. Cuando tenemos cambios internos, somos. Ya. Y muchas veces los cambios externos no son por los cambios internos, sino simplemente vemos cómo los demás cristianos viven, se visten, se comportan, hablan, y nosotros adoptamos ese estilo de vivir, ¿verdad? Porque sabemos que un evangélico se comporta así, sabemos que un evangélico vive así, sabemos que un evangélico se viste así. Pero
Pueden pasar muchos años en un estilo de vida, porque usted puede, creo que no vaya a ofender a nadie con lo que voy a decir, usted puede llegar a una tribu indígena y comenzar a vestirse como se visten los indígenas, pero el que usted se vista como indígena no quiere decir que usted sea indígena, ¿verdad? Y lo mismo pasa si ellos dejan de vestirse como indígenas y se visten como nosotros, eso no quiere decir que ellos dejen de ser indígenas. Si nosotros adoptamos esas costumbres o esa manera de vivir, ese estilo de vivir del cristiano, no quiere decir que seamos verdaderos cristianos. Y pasa el tiempo y llega un momento en que eso es como la olla a presión que comienza a ¿cómo sería la palabra? En su proceso cuando está hirviendo, y llega un momento en que se llena de aire y por alguna parte suelta y hace explosión. Y uno dice, wow, y ese no era evangélico. ¿Y por qué tuvo un cambio de un día para otro? ¿Por qué se comporta así? ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente se evidencia lo que realmente nosotros somos. Que no éramos nada. Simplemente teníamos una apariencia de cristianos y que en nuestra mente creemos que de verdad somos cristianos. Como decía una hermana, decía ella, yo llevaba 2 años en el evangelio, por allá en otra iglesia, pero vine a ser verdaderamente evangélica desde cuando comencé a asistir aquí a la iglesia, porque entendí lo que de verdad es el evangelio. Sin embargo, pasaron muchos años y uno no le ve fruto de ese evangelio que ella profesa con su boca tener. Porque pasa el tiempo y nosotros podemos ir adquiriendo conocimiento bíblico, pero el conocimiento bíblico tampoco hace que nosotros seamos verdaderos cristianos. Podemos saber muchos textos, podemos aprender a dirigir culto, podemos aprender a predicar, podemos aprender aún hasta liderar células, pero eso no quiere decir que seamos cristianos. ¿Qué es lo que en realidad lo hace a uno ser un verdadero cristiano? Cuando ha habido un verdadero arrepentimiento. Cuando ha habido un verdadero arrepentimiento. Y en diciembre 26 del 2020 había enseñado acerca de que el tema del evangelio lo había predicado el apóstol Juan cuando estaba ejerciendo su ministerio. Jesús inició su ministerio predicando acerca del arrepentimiento. Jesús, antes de partir al reino de los cielos, también habló acerca del arrepentimiento. El tema del arrepentimiento lo hablaron los apóstoles. El tema del arrepentimiento lo habló la iglesia primitiva. El tema del arrepentimiento es un mensaje que debemos no solo predicarlo nosotros como iglesia de hoy día, sino que también debemos analizarnos si de verdad nosotros nos hemos arrepentido de verdad. Porque el arrepentimiento, vuelvo y digo, es más que hacer la oración de fe. En la oración de fe es cuando se hace, sea de manera pública, privada, en fin, en la iglesia, en su casa, en cualquier otro lugar, donde uno invita a Jesús a entrar en el corazón y le pide perdón por los pecados y le dice a él que uno quiere seguir en sus caminos. Bien, aquí en el texto que leímos, de Hechos capítulo 3, versículo 19, habla de 2 cosas. La primera es el arrepentimiento y la conversión. Si ustedes ven ahí en su Biblia, los que leyeron,
Dice, así que arrepentíos y convertíos. Mire que no está hablando solo del arrepentimiento, sino que vaya al otro paso, que es la conversión. Y esto también me da a entender que el arrepentimiento trae consigo una verdadera conversión. Sin un verdadero arrepentimiento no hay una verdadera conversión. Hay personas que tienen un arrepentimiento intelectual. ¿Cómo es esto? Se les enseña que todos nacimos pecadores y que por nacer pecadores estamos destituidos todos de la gloria de Dios, y para poder nuevamente renovar la comunión con el Señor necesitamos recibir a Jesús, porque Jesús es el intermediario para poder llegar al Padre. La persona hace la oración de fe y dice, ya me arrepentí, por el mero conocimiento que tiene. Pero aquí dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, que si una persona se arrepiente y no se convierte, los pecados no son borrados. Los pecados están ahí intacticos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo pudimos haber hecho la oración de fe 1000 veces, pero si no hubo un verdadero arrepentimiento, los pecados están intactos. Y si los pecados están intactos, también quiere decir que nuestro nombre no aparece inscrito en el libro de la vida. Y si nuestro nombre no aparece inscrito en el libro de la vida, la pregunta es, ¿entra al cielo si se muere? ¿Cierto que no? Mirando la iglesia a nivel de la bolita del mundo, como decía un pastor por allá, en términos generales, muchos están así, con un arrepentimiento nada más aquí en la mente, un arrepentimiento porque si acaso les explicaron, porque a veces se invita a la gente al altar y no se le explica a qué va. Ustedes han visto evangelistas que invitan personas al altar y les dicen, todos pasen al altar, todo el mundo pase al altar. Cuando están en el altar, la gente hacia el frente los ponen a repetir la oración de fe. Y vienen y contabilizan todos los que pasaron y llegan a su iglesia o a donde van y dicen, se convirtieron 500. Hicieron la oración de fe 1000. Y como me dijo una hermana que está aquí presente, dice, pastora, ese día yo hice la oración de fe porque el predicador me dijo, ¿usted quiere a Cristo? ¿Y quién es el que no va a querer a Cristo? El que no quiere a Cristo quiere al diablo. Y yo hice la oración de fe, pero yo no me he arrepentido. ¿Por qué tenía esa claridad de que no se había arrepentido? Porque algunas cosas ya se le habían explicado, ¿verdad? Porque si no se le hubiera explicado, hubiera creído que de verdad se había arrepentido y que ya su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Y lo otro, que a veces pasa al altar por complacer al predicador o por complacer al que está ahí, pasa. Y a veces hay iglesias donde llevan a arrastra a la persona, le insisten y por pena llega a la persona y pasa al frente y hace la oración de fe, pero no se arrepintió. Y se tiene gente en la iglesia y se dice, tenemos tantos miembros, porque la calidad del pastor para muchos se mide es por la cantidad de miembros y no por la calidad de los miembros. Y la iglesia de Cristo, y no hablo de aquí, estoy hablando de la iglesia de Cristo, se mide por su calidad de vida, de comunión, de relación con Dios.
por su santidad, por su integridad interna y externa, por su integridad moral, por su integridad espiritual. Cuando algo es íntegro quiere decir que no es pirata, que está 100%. Amén. 100%. Entonces, si a nosotros nos hace falta una rayita para el peso, todavía le hace falta para la medida, ¿cierto? Usted va a comprar una libra, que son 500 gramos, y a usted le venden 490 gramos, todavía está fallo. Usted no está comprando la libra. Y si usted llega a su casa y pesa con un peso que de verdad tiene la medida exacta, usted puede ir a reclamar sus 10 gramos porque lo están tumbando. Amén. Pero como cristianos, nosotros no tratamos de tener la medida que Dios quiere. Hermano, Dios tiene expectativas con su iglesia, porque Dios lo entregó todo por su iglesia. Jesús vino a la tierra y se entregó totalmente por su iglesia. Y cuando una persona lo entrega todo por alguien, espera algo de esa persona. Y no necesitamos aprender qué de verdad es el arrepentimiento. Porque ya dije que el arrepentimiento es más que hacer la oración de fe. Es más, la oración de fe tiene unos componentes que si uno aprende el orden en el que se debe hacer la oración de fe, hermano, el Señor aprovecha cualquier oportunidad que uno le dé con la boca para comenzar a hacer la obra de Él en nosotros. Me explico. Usted y yo pudimos haber hecho la oración de fe invitando a Jesús a entrar en nuestro corazón y pedirle perdón, y no sabíamos ni qué era lo que estábamos haciendo, como en mi caso, que me gustaban las alabanzas, me gustaba cómo los hermanos pasaban y los veía con esa armonía y toda esa cosa, pero yo de arrepentimiento no sabía nada. Pero el Señor aprovechó esa oportunidad en la que yo le dije al Señor: te invito a entrar en mi corazón, para comenzar a trabajar en mi vida. Cuando yo vine a arrepentirme de verdad, a los 8 meses de estar asistiendo a la iglesia después de una palera que me dieron en la calle. Después. ¿Por qué, hermano? Porque o uno se arregla con el Señor y comienza a entender la palabra de Dios y la comienza a poner en práctica, o alguien le da su planera, como el testimonio ese que dice el pastor de alguien que todos los años se descarriaba y estaba borracho, y le comentó al compañero con el que estaba bebiendo: no, yo todos los años para diciembre me descarrío, paso los carnavales y cuando viene Semana Santa me reconcilio. No, hombre, le dice el otro: usted lo que se merece es una planera. Se paró, le sacó el machete y lo levantó a plan. ¿Por qué, hermano? Porque a veces se tiene el evangelio como jueguito. Y para poder llegar a tener un verdadero arrepentimiento, sucede algo muy, muy, muy importante. En primer lugar, hay un trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es cuando dijo Jesús que el Espíritu Santo venía a convencer al mundo, primero de pecado. Ya se me olvidó el orden. Me enredé la pita ya. De pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio. Eso hace primero el Espíritu Santo.
Pero para que el Espíritu Santo haga eso en la vida de una persona, se necesita, antes de eso, que haya alguien que le enseñe a uno la palabra de Dios. Alguien que lo evangelice a uno. ¿Por qué? Porque esa persona le va a explicar a uno quién es un pecador o por qué somos pecadores, ¿verdad? Le va a explicar. O sea, la enseñanza es fundamental. El que el evangelista le explique, o el que está evangelizando le explique a esa persona que está sin Cristo, que es pecador, no por las cosas que practica, sino porque no nació del mono, por lo tanto trae en su ADN esa herencia pecaminosa. Amén. Entonces, por naturaleza es pecador, y por ser pecador está destituido de la gloria de Dios. Se le enseñó o no lo enseñaron. Ahora viene el Espíritu Santo y comienza el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Convencer a la persona de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas que hace el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, en ese convencimiento, hace que la persona se sienta mal por haberle fallado a Dios. Entonces, lo primero es saber que es pecador. Eso es lo primero. Saber que es pecador, pero ¿cómo sabe que es pecador? Porque alguien le enseñó. Muchos dicen que al inconverso no se le enseña, que el inconverso solo se le predica. Hermano, pero en todo mensaje evangelístico debe ir doctrina. En todo mensaje evangelístico debe quedar una enseñanza clara. Porque muchos evangelistas se dedican a gritar, a tumbar a la gente, a revolcar a la gente y no explican nada. Forman un tropel y no se les entiende ni papa. ¿Ustedes no los han oído? Yo sí, unos hacen hasta como si estuvieran rebuznando. Otros hacen como si fueran mico. O sea, unos escándalos, un show. ¿Y qué le queda claro a la persona? No le queda absolutamente nada. Queda confundido y lo único que trabajó fue en las emociones de esa persona, porque hay unos que se convierten en muy astutos para manipular las emociones. La persona llora y toda esa cuestión, pero no le quedó un mensaje claro y no supo ni qué fue lo que pasó, y cuando llega a su casa vuelve a estar igualito. Entonces, debe tener alguien que le enseñe para poder saber que es pecador. Lo segundo, reconocer que pecó o que es pecador. ¿Sí me hago entender? Saber y luego reconocer que es pecador. ¿Cómo sabe? Porque alguien le tiene que enseñar. ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Es fundamental esto, hermano. Es fundamental. ¿Y cómo reconoce que es pecador? Porque el Espíritu Santo le hace sentir que es pecador. Mientras el Espíritu Santo no le haga sentir a la persona que es pecador, esa palabra pasa de largo. Eso no es conmigo. Y empiezan los argumentos: yo no mato, yo no bebo, yo no robo, yo no digo mal palabra, yo no hago, y yo. Soy más bueno que mejor dicho. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede lograr que el Espíritu Santo haga el trabajo que a él le corresponde? Hermano, porque el mensaje tiene que ir acompañado con unción. El mensaje debe ir bien claro, bien estructurado, pero también debe ir acompañado con la unción del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda ejecutar ese trabajo en la vida de la persona. Esa palabra no solamente llegue a los oídos, llegue a la mente, sino que también pase al corazón, pase al alma y pase al espíritu. Amén.
cuando esa palabra es procesada por el trabajo que hace el Espíritu Santo, es donde no solamente la persona se arrepiente, sino que también se convierte. Pero vamos a enfocarnos en lo que es un verdadero arrepentimiento. Ya dije que saber que es pecador, ¿verdad? O que pecó. Segundo, reconocer que pecó o que es pecador. Vuelvo y digo, saber es una cosa y reconocerla es otra. Tercero, sentir dolor por pecar. Sentir dolor por pecar. Ese es otro trabajo que hace el Espíritu Santo cuando nos convence a nosotros de que somos pecadores. Nos sentimos mal. Nos sentimos mal. Sentimos que le hemos fallado a Dios. Ojo con esto, una cosa es saber y otra cosa es sentir. El conocimiento no hace que la persona sienta nada. Simplemente obtuvo un conocimiento y ya fuera. Y hay que diferenciar entre lo que es el remordimiento del arrepentimiento. Porque cuando la persona tiene solo remordimiento puede sentir dolor en el momento. Pero cuando tiene arrepentimiento, siente dolor, pero no se queda ahí. Pasa del dolor por reconocer que es pecador, que le falló a Dios, y sentir que por sus pecados Jesús fue crucificado y Jesús fue castigado, lacerado, en fin, todo lo habido y por haber que sufrió Jesús. Pasa de sentir ese dolor a pedir perdón, que es el cuarto paso del verdadero arrepentimiento. Pedir perdón a Dios por pecar. ¿Y a través de quién? A través de Cristo. Señor, yo te pido perdón porque he fallado. Te pido perdón porque te he desobedecido. Te pido perdón porque todos estos años de mi vida los he vivido alejado de ti. Porque todos estos años de mi vida he estado huyendo de ti. Te pido perdón porque todos estos años, aún asistiendo a la iglesia y escuchando tu palabra, no me había arrepentido de verdad. Te pido perdón. Amén. Ahora, esa oración no solo se debe hacer en el momento en que la persona pasó de ser mundano a ser cristiano. Cada vez que nosotros reconocemos que le estamos fallando a Dios en algo, nosotros debemos también pedir perdón. Y eso también se llama arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. Pero las muestras de un verdadero arrepentimiento no está solamente en que se sintió mal por haberle fallado a Dios y pidió perdón, ¿verdad? Sino que también invita a Jesús a entrar en el corazón, en el caso de las personas que no han recibido a Jesús como su Salvador personal o que se alejaron de Cristo, que ya ese es el quinto paso. Invita a Jesús, lo recibe en su corazón. Ojo, que no es aceptar, sino recibir. Amén. Recibir. ¿Usted sabe por qué hoy en día están habiendo tantos divorcios? Porque se acepta a la persona como marido o como mujer, pero no se recibe. Porque cuando se recibe, ahí sí hasta la que la muerte nos separe. Está más pegado una verruga, hermano. Y queda el hueco, quedan las cicatrices, queda el dolor. ¿Por qué? Porque eso es algo natural de uno. Cuando se le quita, escuché por ahí o leí que cuando a uno le quitan la verruga pierde parte de la identidad. Por ejemplo, ustedes me ven estas dos verrugas en la cara. Si a mí, por ejemplo, me empieza a afectar esas verrugas y me las quitan y ustedes no se dan cuenta y cuando me vuelven a ver ustedes me ven rara.
porque ya llevan años de estarme viendo la dichosa verruga en mi cara. Hace parte de mi identidad, ¿verdad? Entonces, son cosas en las que pasa también con el cónyuge. Todo el mundo le va a estar recordando, ¿veis fulanito? ¿Sí o no? Me la quité, porque esa verruga parecía una garrapata. Diciendo que se enamoró de la verruga. Ay, bendito sea mi Dios. Bien, entonces invita a Jesús a entrar o lo recibe en su corazón. Y sexto, toma la decisión de apartarse del pecado. Toma la decisión de apartarse del pecado. Es lo que decía ahorita, no es solamente decir Señor perdóname, no es solamente botar unas lagrimitas ahí porque reconoció sí, que yo le he fallado a Dios. No, hermano, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones de no volverlo a hacer. Cuando se toman decisiones, deben ser decisiones momentáneas o radicales. Si ha habido un verdadero arrepentimiento, es o se toma decisiones radicales. Esto no lo hago más, de esta manera de vivir no la vivo más, esto no lo digo más, esto no lo uso más, esto no me lo pongo más. Así, radicales. Escuché en estos días un testimonio de alguien que ya tenía varios años de estar asistiendo a la iglesia y estaba orando en la madrugada. Y cuando estaba allí orando, creo que fueron 7 o 9 enanitos que entraron por la puerta, vestidos de negro y encapuchados. Eran como unos duendes. Y él estando allí orando, ve que esos duendes entran por la puerta, pasan por la sala, van directo a su cuarto y se montan arriba en el closet. A esa hora él asustado llama al pastor y le dice, pastor, venga que vi esto y esto y esto. El pastor va y le dice, si esos duendes, que son unos demonios, entraron por la puerta de su casa, quiere decir que hay puertas abiertas. Y las puertas abiertas es pecado. Ahora, ¿qué tiene usted allá en el closet? Porque esos demonios están reclamando un derecho que tienen aquí. Y ese derecho se lo dio usted. ¿Qué tiene usted en el closet, allá arriba en el closet? No, yo no tengo nada, pastor, nada. El pastor, como ya es una persona de experiencia, le dice, bueno, vamos a mirar a ver allá qué tiene en el closet, arriba. Y resulta que había una caja y bajaron la caja y la abrieron, hermano. Tenía matachos de diferentes matachos. Para no decir que son santos, porque de santos no tienen nada. Y era una persona que cuando estaba en el mundo practicó ocultismo. Y en el ocultismo que ellos practicaban utilizaban unas pañoletas y unas cuestiones ahí todas raras, y dentro de la caja la tenía ahí, todas esas cosas ahí. Al no despojarse de eso, de manera literal, espiritualmente tampoco se había despojado. Quiere decir que era por sí las moscas y estaba esperando la oportunidad. Por si la fe le fallaba. ¿Sí ven? De tener estampitas, tener esas cositas allí que no, eso no es nada y eso me lo regaló mi abuela y ay, de que venga y no lo encuentre aquí, me mata. No, pero usted debe preferir que lo mate o la mate, pero usted aprenda a estar en paz con el Señor. Los que practicaron brujería creo que es en Hechos, que hablan dice que entregaban los libros y entregaban y eso lo quemaron, hermano. Eso es una evidencia pública que ha habido un arrepentimiento. Pero si usted es una persona que hizo la oración de fe
y dice, esto no me lo pongo más, pero va y lo guarda en la caja, en el closet, y le echa llave, lo oculta por allá, por si las moscas, no ha habido un verdadero arrepentimiento y los pecados están allí intactos. Es más, hay hermanos y hermanas que tienen ropa para las diferentes estaciones espirituales. Ustedes saben que está otoño, invierno, verano y ¿cuál es el otro? Primavera. Hay 4 estados, ¿verdad? Y lo mismo pasa en la parte espiritual. De acuerdo al estado espiritual que tiene, así se visten. Cuando bajan se les nota y cuando suben también. Porque cuando uno baja, ¿sabe qué es una de las primeras cosas que se pierde, hermano? El temor a Dios. ¿Y sabe cuál es una cosa que crece? El deseo mundano. La carne se engorda. Le sale la grasa que tenía ya acumulada, que tenía almacenada, ya se engorda. Y toma fuerza. Un día sin oración, hermano, puede ser un día fatal. Un día. Porque el diablo no está jugando a ser diablo, ni la carne tampoco juega a la carne. Un día sin oración, un día de descuido puede ser fatal. Un desliz puede ser fatal. Un desliz. Nosotros no debemos darnos la oportunidad ni el lujo de salir de vacaciones ni un día. Ni un día. Estoy hablando en el ámbito espiritual, de cuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Un día sin oración puede ser fatal. Cuando usted sale de su casa sin orar, hermano, dígalo que usted le está dando permiso al diablo para que haga con usted lo que él quiere. Usted se levantó y si acaso se cepilló los dientes, arrancó y se fue, porque me va bien hoy, ya me cogió el día. Olvídese, hermano. No, yo voy orando por el camino. Olvídese. Olvídese. Esa oración de pollo no llega ni al cielo. ¿Usted sabe cuántas barreras hay en la atmósfera para que la oración suba? Hay unas barreras espirituales bien espesas. Así que esa oración de que Señor, no, hermano, usted tiene que dedicarle tiempo a Dios y orar de veras, orar de verdad. Amén. Aprendamos que la vida espiritual es más real que la vida física. Amén. La vida espiritual, ese medio. Una vez unos hermanos, ay, que yo vi unos demonios aquí, que yo vi unos demonios, ay, estaban así como que, ay, hermano, acostúmbrese. Usted lo observan miles de demonios, a ver qué hace, qué no hace, qué dice, que no, acostúmbrese. Y si Dios nos abriera a nosotros a toda hora los ojos espirituales, hermano, usted patica para que te tenga. Gracias a Dios que no los mantenemos abiertos a toda hora. Usted vea la realidad espiritual de lo que nos rodea, de lo que el enemigo intenta hacer en contra de nuestra vida, usted viviría temblando. Si no aprende a tomar las armas que Dios le ha dado y si no aprende a tomar las herramientas que Dios le ha dado. Aleluya. Después de tomar la decisión de apartarse del pecado, estar dispuesto a serle fiel y caminar con Cristo. Estar dispuesto a ser fiel y a caminar con Cristo. Esos son pasos para un verdadero arrepentimiento. Pasos para un verdadero arrepentimiento. Vamos, sin esos pasos que en la medida que usted analiza se va profundizando más y más y lo lleva a uno a un cambio de vida total, no hay un verdadero arrepentimiento. He ahí la razón por la que muchos entran, salen, son inestables, suben, bajan, no dan fruto, pasan los años, siguen siendo lo mismo, están en lo mismo,
porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. La pregunta que debemos hacernos es, ¿nos hemos arrepentido de verdad? ¿Nos hemos arrepentido de verdad? Porque un pecador no arrepentido es incapaz de obedecer a Dios en su totalidad. Repito, a los que están tomando apunte, un pecador no arrepentido es incapaz de obedecer a Dios en su totalidad. Quiere decir que obedece por unos días. Le dicen, hay un espíritu de muerte que te está atacando y por unos días busca de Dios hasta que se le pase el susto. Y ya, vuelve otra vez a su estado natural, normalito. ¿Por qué? Porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Y mire lo que dice el texto, así que arrepentíos y convertíos. Cuando algo o alguien se convierte, deja de estar en su estado natural para venir a estar en otro estado diferente. Amén. Usted échele café a la leche, después sáquele el café para ver. No se puede. Entonces, si alguien de verdad se arrepintió y se convirtió en un hijo de Dios, ¿cómo puede decir, me aparté del Señor? Hermano, si el Señor para nosotros es más que el oxígeno, es más necesario que el oxígeno. El Señor para nosotros es más indispensable que la piel esta que cubre la poca grasa que tenemos. Es más, el Señor es indispensable en nuestra vida cuando ha habido un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentido es capaz de dejarlo todo menos al Señor. Es capaz de renunciar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, al cónyuge, aunque lo ame mucho, y aún los hijos, a los nietos, lo que sea, al empleo, lo que sea, menos al Señor. Cuando ha habido un verdadero arrepentimiento. Se toman decisiones radicales. Pero ese no, que yo voy cambiando poco a poco, no ha habido un verdadero arrepentimiento. Porque hay una verdad que hoy aprendí, hoy tomo decisiones. No, es que yo estoy esperando que Dios trabaje en mí, yo estoy esperando que Dios obre en mí, yo estoy esperando que Dios me quite esto. No, hermano, ya usted aprendió una verdad bíblica, tome decisiones. Si usted no toma decisiones, la palabra pasó de largo. Si usted no toma decisiones, no ha habido un verdadero arrepentimiento. Y si no toma decisiones, no ha habido un verdadero arrepentimiento, usted no se ama ni a usted mismo. Porque cuando uno se ama a uno mismo, uno quiere pasar la eternidad feliz en el cielo. Pero cuando uno no se ama a uno mismo, le da lo mismo pasar la eternidad en el infierno con el diablo haciendo fiesta. Si es que lo deja, porque la fiesta del diablo, ustedes saben que es para llanto, es angustia, es gemido, zozobra en todo momento. Gusano será su cama, gusano le cubrirá. Amén. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, ¿me arrepentí de verdad? Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Usted sabe qué es un refrigerio? ¿Qué se siente cuando uno se toma un refrigerio? Se refresca, se renueva, toma fuerza, ¿verdad? Se quita el hambre, la ansiedad. Yo ayer me fui a hacer los análisis. Tenía varios días de estar con dieta blanca y ya con dieta esa líquida. Ay, Dios mío, qué pesadilla tan fea. Llegaron y nos regalaron un pan así con pedacitos de fruta de esa y de uvas pasas.
Y yo allá pendiente de David que no me fuera a tumbar. Y cogí, aparté mi pedazo, hermano, y me lo llevé en mi bolso. Yo dije, apenas me saquen la sangre fuera. No, ¿cómo me hagan la radiografía fuera? Y empecé allá esperando la mamografía y yo, coma pan. Y yo, ¡ay, qué rico! Esto sí es vida. Un día sin comer pan. Hermano, tiempos. O sea que no va a tener nada más esa paz y eso en el momento, sino tiempos, hermano. Va a vivir una vida diferente en paz, porque el gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, vayamos al Señor y digámosle, Señor, yo me he arrepentido de verdad. Aunque hay cosas que hacemos que a nosotros mismos nos da en evidencia, por así decirlo, que no nos hemos arrepentido de verdad. Pero si no ha habido un verdadero arrepentimiento, no sé qué de ahí, no, ya yo no soy más de aquí, porque ya yo tanto que lo he intentado, no, hermano, vaya a oración, vaya a la oración. Hace un tiempo largo, yo estaba en un ayuno, creo que en un ayuno, y yo les decía, en el ayuno yo les decía a los hermanos, yo llevaba años de estar en el Evangelio y yo sentía que en mí hacía falta algo que no encajaba, algo que no era. Yo veía a los demás hermanos y yo los veía diferentes a mí, porque uno más o menos sabe qué está sintiendo el otro, si se siente pleno, si se siente feliz, o si se siente, o sea, de estar con Cristo. Y yo decía, yo me siento con un vacío, con una cosa, hermano. Y a mí me tocó orar, ayunar. Yo quiero tener un encuentro personal contigo. Yo quiero tener un encuentro personal contigo. Yo quiero conocerte en mi espíritu. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo quiero. Amén. Yo quiero. Señor, yo quiero, pero no doy. Hasta el momento no doy. Yo quiero, hermano. Fuera un año de estarle diciendo yo quiero. Y durante ese tiempo estuve asistiendo a la iglesia. ¿Y sabe qué yo le decía al Señor? Un día tú harás el milagro en mí. Pero aquí estoy. Estoy tratando de poner en práctica lo que veo en tu palabra. Y yo sé que por mi obediencia a ti, tú no me vas a dejar perder. Eso creo yo, Señor. Porque sé que si algo abre los cielos es la obediencia más que la oración. Pero yo sé que te estoy obedeciendo aquí con mi mente, con la fuerza de mi mente. Pero algo dentro de mí está en la que yo siento que me estoy obligando a hacer las cosas. Y lo hago por obediencia a ti, pero yo sé que cuando se nace de nuevo hay una fluidez, hay algo espontáneo, natural en uno que comienza a obedecer a Dios sin uno sentir que está arrastrando la carne. Eso pasa con el que nace de nuevo. Uno tiene sus momentos de pesadez, pero uno vuelve otra chichichi, se toma fuerza y en cuestión de segundos, hermano. Usted ora, llega a la presencia de Dios y usted se renueva enseguida. A mí me costó años, hermano, pero no dejé de asistir a la iglesia, no dejé de ayunar, no dejé de hacer vigilia, y a cada culto que venía yo decía, yo quiero un milagro en mí. Yo quiero un milagro en mí. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Todavía hace falta muchas cosas en mi vida y yo aún le digo, yo quiero ser la clase de hija que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser la clase de pastora que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser la clase de sierva que tú quieres que yo sea. Yo quiero adorarte de la manera que tú quieres que yo te adore, hermano, porque es que yo puedo sentir que estoy adorando a Dios y resulta que no es así. ¿De cuántas cosas hacemos creyendo que están bien? Que Dios está complacido mirándonos y resulta que Dios está aborreciendo lo que estamos haciendo. Y con esto no estoy diciendo que usted se genere una serie de dudas. Si usted le pone todo el corazón a lo que usted está haciendo, usted sepa
que usted está agradando a Dios. Y que usted no solamente le está poniendo su corazón, sino que lo está viendo en la Biblia, porque el corazón es engañoso. Que lo está viendo en la Biblia, póngalo en práctica, hermano. Póngalo en práctica. Y sé que Dios hará milagros en su vida, transformará su vida y vendrán tiempos de refrigerio. Todas estas cosas las debemos saber, las debemos vivir y se las debemos enseñar a las personas a las cuales le estamos hablando de la palabra de Dios. Amén.